Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarles como de costumbre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre lo mismo. Y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a consagrar nuestra vida a tu servicio con alegría. Muy buenos días a todos. Entonces nos dice el Evangelio de hoy que levantándose de allí, vino a la región de Judea. Jesús deja Galilea, acordémonos que estaba con los gentiles, y vino a la región de Judea. Y nos dice el relato que fue al otro lado del Jordán, a Transjordania, y comienza así su viaje a Jerusalén, en donde habría de llevar a cabo la consumación en la cruz y la resurrección. Nos dice que en el camino las multitudes le buscaban y se unen a él. En el Evangelio nos habla de muchedumbres y es lo que le proporciona a Jesús nuevas oportunidades para la enseñanza. Es un tiempo para seguir instruyendo a sus discípulos acerca de los grandes principios del reino de Dios. Nos dice el Evangelio, los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Los fariseos aparecieron nuevamente en la escena con las mismas intenciones de siempre: buscar cómo atrapar al Señor en sus palabras, con el fin de crearle problemas. Todo esto hablaba muy mal de los fariseos. Por un lado estaba su odio y su hostilidad hacia Jesús. Por otro lado, la trivialidad con que trataban un tema tan importante como el matrimonio y el divorcio. Manifestaban que en su corazón era un corazón duro e insensible. Para ellos el matrimonio no era un vínculo definitivo. Su propia pregunta revela que pensaban en él como algo temporal. Por otro lado, no podían ocultar tampoco su machismo. Recordemos que era una sociedad donde la mujer no tenía valor más que el de procrear y servir. Y le preguntan a Jesús: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? Para ellos, la mujer no tenía derechos legales. Todas estaban a disposición del marido. ¿Y qué les enseñó Jesús acerca del matrimonio y el divorcio? Lo primero que notamos es que mientras que él hace el énfasis, que el énfasis de los fariseos estaba en el divorcio, Jesús
se interesa en la institución divina del matrimonio. Esta diferencia fundamental de prioridades determinó que sus posiciones fueran completamente diferentes. Veamos lo que nos dice el versículo 5, porque le dicen que Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. A los fariseos no les agrada el lenguaje del Señor sobre el matrimonio y no tardaron en recordarle lo que acabo de leerles. Moisés permitió dar la carta de divorcio a la mujer y repudiarla. Evidentemente, la norma de fidelidad matrimonial que Jesús enseñaba era mucho más alta que la de los maestros judíos de la época, incluso que la que Moisés permitió. De ahí que los fariseos no se conformaban con sus explicaciones. En su queja, ellos hicieron referencia a lo escrito por Moisés en el Deuteronomio, busquémoslo, Deuteronomio 24, acerca de la carta del divorcio. Esta pequeña porción de toda esa legislación del Antiguo Testamento es solo lo que se habla del divorcio. Y Jesús dijo sobre ella que no reflejaba los pensamientos de Dios, sino que se debió a la dureza del corazón de los hombres. Todo esto nos da una idea de lo que de Dios piensa sobre el divorcio. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Y les voy a explicar un poco sobre el tema, basada en textos bíblicos. Pónganme mucha atención, está muy bonito y fácil de entender. Aunque en todas las sociedades el matrimonio es una institución reconocida y reglamentada, no fue el hombre quien la diseñó, sino que fue Dios mismo quien la hizo en el comienzo de la creación, antes incluso de que el pecado entrara en el mundo. Puesto que Dios, ¿quién fue quien la instituyó el matrimonio? Nadie puede decirnos mejor que Él cuáles son sus características y su propósito. El libro del Génesis nos da algunos detalles sobre esto. Debía ser el cauce para la preservación de la raza. ¿Por qué? Porque nos dice fructificad y multiplicaos, Génesis 1. Serviría a los cónyuges de compañía y ayuda y apoyo mutuos. Nos sigue diciendo el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. También implica un compromiso de amor e entrega. Nos dice Génesis, será una sola carne. Podemos decir que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio es que el hombre y una mujer, que un hombre y una mujer hallen dentro de él una hermosa relación en todos los campos, espiritual, afectivo, sexual, social. La importancia del matrimonio como fundamento de la sociedad está fuera de toda duda. La historia confirma de manera notable que cuando más se acercan las leyes de un país a la Biblia, a lo que la Biblia nos enseña sobre el matrimonio, todas esas estructuras sociales funcionan mejor y la moralidad es más elevada. Entonces vemos, el matrimonio es un pacto. Para comprender correctamente la importancia del matrimonio desde la perspectiva bíblica, hemos de verlo como un pacto divino. Esto subraya la gran solemnidad que entraña contraer matrimonio. Esto quiere decir que el matrimonio es mucho más que un compromiso humano. Dios mismo interviene para unirlo de forma permanente e indisoluble. En el versículo 9 de este evangelio nos dice, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que los que se casan quedan unidos por la ley de Dios, no solo por las leyes civiles de los hombres, y es de forma permanente
y solo la muerte los puede separar. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.